Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema estilos de paternidad y pautas de crianza. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Debemos prestar atención, especialmente en la primera infancia, a asegurarnos de que el niño imite y que vivamos lo que el niño ha de imitar, y no al desarrollo de teorías y reglas. Esto es particularmente importante porque el deseo de imitar es una de las primeras capacidades que podemos afectar. Las reprimendas y las reglas son lo menos efectivas durante ese tiempo. Los niños imitan lo que ven porque necesariamente se desarrollan de acuerdo con la forma en que están conectados con su entorno. Podemos formar el primer fundamento de toda la esencia personal de un niño si durante los primeros 7 años de la infancia vivimos lo que el niño debe imitar. Después de haber concebido adecuadamente cómo debemos actuar en presencia del niño. Para muchas personas, este es, por supuesto, un principio muy extraño de la crianza de los niños. La mayoría de las personas preguntan cómo debe comportarse un niño, pero la antroposofía aparece y dice que los adultos deben aprender a comportarse frente a los niños, incluso en palabras, actitudes y pensamientos. Los niños son mucho más receptivos en sus almas de lo que la gente piensa comúnmente, y ciertamente más receptivos que los adultos. Sin duda, hay personas que tienen un cierto tipo de sensibilidad y se dan cuenta de inmediato cuando alguien entra en una habitación y arruina el buen humor anterior. A pesar de que las personas de hoy notan poco de esto, en los niños es particularmente fuerte. Lo que hacemos en detalle es menos importante que el tipo de persona que intentamos ser y los pensamientos e ideas que tenemos. Muchas gracias, Tania. Maestro Mario, muy buen día para todos. Muy buenos días. Bien, ¿quién quiere hacer la retrospectiva hoy? ¿Quién recuerda algo? Cuatro gatos prácticamente todos los días y acaban Yo la puedo hacer. entonces también con el putimayo acaban. Por acá. Bueno, buenos días, Mario. Buenos días. A ver, hace 8 días comenzamos el tema de paternidad y crianza y comenzaste hablando de que cuando a un niño se le presentan dificultades, lo que normalmente hacemos es que lo ponemos o lo situamos como algo completamente ajeno a los adultos, a nosotros. Y que tenemos como muy arraigada esta frase de cajón de no fuimos educados para ser padres, ¿no? Cuando en realidad sí fuimos educados para ser padres porque aprendimos a través de la experiencia la tarea de ser padres. La aprendemos de acciones directas o indirectas de crianza que percibimos, de todos los modelos, inclusive, tú decías que inclusive a la distancia de los vecinos, de familiares lejanos, podemos aprender esta tarea de ser padres. Que obviamente que estamos sobre la línea para educar a nuestros hijos, pero que resulta que inconscientemente han transcurrido una serie de eventos y experiencias que de alguna forma han moldeado nuestra conducta y nuestra forma de manejar los conflictos. Que los modelos paternales y normativos los tomamos de nuestra propia experiencia de vida y de ahí también tomamos la forma en que transmitimos estas pautas de crianza. Hablabas de que aprendemos a solucionar los conflictos, ¿no? A través también de como estos modelos que vemos y hablaste de esta también frase que también socialmente la tenemos muy arraigada de deje así.
ese eje así es como no se meta, no haga, que en el rol como adulto, todos tenemos que intervenir, todos intervenimos pues inconsciente o conscientemente en la crianza de los otros niños. Y ahí a mí se me vino una frase que me encantó en algún momento cuando la escuché, que dice que para educar a un niño se necesita toda una tribu, ¿no? Toda una comunidad. Porque es cierto, como adultos, consciente o inconscientemente, todo el tiempo estamos actuando y estamos siendo referentes para los niños. Formulábamos esto de cómo fuimos criados nosotros mismos. Tú nos preguntabas como qué tipo de familia tuvimos nosotros cuando estábamos pequeños y hablaste de 3 tipos de familia. La familia dispersa o disgregada, que es completamente, cada ser es como completamente autónomo, y es muy preocupante de alguna manera porque cada uno como que resuelve por su lado, como que no hay una unión familiar. Hablaste de la familia aglutinada, donde todos están pendientes de lo que pasa con el otro, hay un control excesivo, hay un apoyo inmediato, avasallante. Pensaba un poco en esto, alguna vez el maestro el sensei de mi hijo, en una clase de Aikido, me dijo que yo era una mamá helicóptero. Y yo casi me muero cuando me dijo eso, porque yo vi que el niño no podía abrir el termo y yo salí corriendo a abrírselo. Y, y él después se acercó y me dijo, él no te está pidiendo tu ayuda, déjalo que él puede resolver. Y yo dije, oh, por Dios. Entonces, claro, cuando llegamos a estas charlas contigo, con pues, personas que nos hacen ser conscientes de esas cosas, uno dice, uy, la estoy embarrando, ¿no? Pero normalmente eso responde a unos patrones de crianza que hemos aprendido de otros adultos en algún momento. Hablabas también de la familia adecuada, donde hay un balance, entre el control y la autonomía, la libertad, la comunicación, y hay normas claras. Decías también que la estructura, eso también me pareció súper importante, que la estructura del carácter en un 80% se forma en nuestros primeros 3 años de vida a través de la imitación y se reproduce en la interacción con los otros, que ahí también uno se preocupa, ¿no? Porque uno dice, no, pues si fue en los primeros 3 años y uno la embarró, ¿uno qué hace? Por ahí también hubo una respuesta, una pregunta al final sobre eso, sobre cómo modificar, pues algo que sabemos que hicimos mal, ¿no? En la crianza de nuestros hijos. Y pues tu respuesta es que siempre se puede, en buena medida, modificar estas cosas que hicimos mal, pero desde el amor y la conciencia, ¿no? Hablabas bueno, que la voluntad es un sentimiento puesto en acción, que el sentimiento surge a través de la interacción que tiene el ser humano con su entorno, la naturaleza y los otros. Que leemos el mundo en los primeros años a través de los sentidos, que esos sentidos generan sensaciones, emociones, sentimientos y acciones. Bueno, también hablabas de los tipos de métodos disciplinarios, pues en las pautas ya de crianza, que pone cada familia, que ya son como las normas que hay, no solamente en la familia, sino en cualquier tipo de estructura social, donde hay pues como unas acciones que se pueden y no se pueden hacer, y hay unas consecuencias, ¿sí? Y hablamos de los métodos disciplinarios por inducción, fuerza física y retiro del afecto. Pues tú explicaste que por inducción son estos métodos donde hay mucho diálogo, se explica, las normas igual son muy concretas, están muy claras, pero todo es como a través de la palabra. La fuerza física, pues que no hay que explicarla. Y el retiro del afecto es donde condicionamos el afecto a las acciones del niño.
Y algo que me parece muy importante también sobre esto es cómo esto influencia en un futuro para nuestra relación con todos los entornos laborales, con pares, con nuestras parejas, como, o sea, hiciste esto y yo pues te retiro mi afecto, entonces te ignoro, entonces guardo silencio. Tiene mucho que ver también con la forma en la que resolvemos los conflictos después cuando estamos adultos y cómo nos exponemos precisamente al conflicto. Y cómo esto, bueno, pues hablaste de cómo esto va a moldear la forma y el carácter de los niños, ¿no? Hablaste del amor, la hostilidad, la autonomía y el control. Y de los tipos de autoridad, que tenemos el autoritario, el permisivo o indulgente y el autoritativo, que es como una nueva forma de autoridad. ¿Sí? Y terminaste. Bueno, como esta relación que tenemos con nuestros padres y con los métodos de crianza de nuestros padres se van a extrapolar en la relación que tenemos en otros contextos con las figuras de autoridad. Hablabas al final también de la simetría y la simetría, que yo, pues mi lectura también es como si tuve un padre autoritario, cómo esto va a influir en mi relación con el otro. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, y pues que en estas formas de familias también hay unas mixturas, ¿no? Pues porque nos encontramos con un otro que fue criado de una forma diferente y cómo converger pues en la crianza y en la paternidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere complementar algo que de pronto... Hola, hay alguito Hola, que me quedó faltando allí que creo que va a ser importante más adelante, seguramente lo vas a desplegar, y es sobre el karma, ¿sí? Algo mencionaste de que había un elemento adicional a estos formas de crianza que ya describió muy bien Natalie. Y toda esta relación con los otros, agregaste este otro elemento que es el karma, que también me imagino que se va a integrar más adelante como a esa parte. Y el otro punto que también creo que lo cerraste al final es el tema de la autoeducación, ¿no? Como todo esto que al final se describió puede llevarnos a transformar cosas a través de la autoeducación, de pasar de lo inconsciente y traerlo a la conciencia. Pues esas son esas dos cositas que creo que a mí me quedaron muy y total con lo que también nos pasó Natalie, que está muy completo. muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es importante, o este resumen que hemos hecho es muy, muy completo. Y es entender que realmente los seres humanos no somos una tabula rasa, ¿sí? Que lo expresamos en la vida adulta como que esta frase de cajón que siempre decimos, es que no nos han educado para ser padres. Pues sí, no hemos ido a una universidad donde nos dan una instrucción de ser padres. Es más, yo casi que le diría que no serviría para nada. Uno va a hacer un curso, digamos que hay un diplomado de pautas de crianza y estilos de paternidad en la universidad, y eso no nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque hemos pasado gran parte de nuestra vida. Imagínense, un ser humano ha pasado con sus padres, con su familia en general, en un contexto comunitario, por lo menos
por lo menos los primeros 21 años de vida, por lo menos hoy en día en nuestro contexto social. Aún los niños habitantes de calle, porque el contexto comunitario de esos niños es la calle. Y en la calle hay patrones, hay conductas, hay leyes muy rígidas, más leyes que inclusive en la vida social comunitaria que llamamos formal nosotros. En la calle hay leyes muy severas, ¿sí? Y hay unas reglas y el que es habitante de calle sabe moverse dentro de esas reglas. Nosotros no las conocemos. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Bogotá hace muchos años, como en los 90, donde un grupo de trabajadores sociales se dio a analizar esos estilos de vida y de normatividad que existe en la calle. Es una investigación muy interesante, ¿sí? De hecho, de esa investigación o de esas, fue una serie de investigaciones que finalmente salió un librito. Bueno, digo un librito, ¿no? Pues no es así porque, digamos, es muy en compendio lo que se resume de esas investigaciones y lo que recuerdo cuando lo leí hace mucho tiempo es eso, ¿no? En las calles hay normas. Uno piensa que el que está en la calle está como a la buena de Dios, ¿no? Y que ahí en la calle no hay una estructura social, la hay. Y hay estratos sociales también, podríamos decirlo, dentro de los habitantes de calle. Y, mm, y el mundo también nos influencia en los estilos y en las pautas en que vamos desarrollándonos hoy en día. La familia hoy, Gutiérrez de Piñeres, que fue una investigadora, trabajadora social, que es autora obligada a leer cuando miramos el tema de familia, ya habla en los años 80 de la diversidad de estructuras de familia, porque nosotros tenemos la imagen de familia clásica, ¿cierto? Convencional, papá, mamá, hijos, dentro de un ambiente del concepto que tenemos y manejamos de familia. Pero ya ella a finales de los 80 describía en sus investigaciones cómo justamente la familia va cambiando su estructura y comienza a redefinir el concepto de familia y da muchas definiciones de familia, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un hecho real y ese es el punto de partida para entender que eso que está influenciando en nosotros va quedando inscrito en nuestra piel, en nuestros sentidos, en toda nuestra corporalidad total, en nuestro cuerpo vital, en nuestro cuerpo anímico, en toda nuestra estructura. Por eso digo, es una frase de cajón, no tan válida si la observamos desde este punto de vista que estamos viéndolo, decir, es que a mí nadie me enseñó a ser papá o mamá. Sí, nos lo enseñaron indirectamente y por más que vamos a hacer el diplomado en la universidad, ese diplomado es una plática que creo que la vamos a perder porque puede más el inconsciente, más lo que está inscrito en nuestro ser, salvo que nos autoeduquemos, salvo que nosotros decidamos transformar los patrones sobre los cuales o con base, sobre la base en los que hemos sido formados. Porque Oscar trajo esta frase muy apropiada hoy de Steiner, que nos relata en esta conferencia cómo la imitación es un elemento poderosísimo en los procesos de aprendizaje. Y nos coloca una fórmula muy interesante, porque nosotros siempre queremos adaptar el niño con mayúscula, o sea, nuestros niños, los queremos adaptar a una estructura social normativa. Pero Steiner nos viene diciendo, no es así. No son los niños los que tiene usted que conceptual, bajo un paradigma, bajo conceptos abstractos, establecerlos dentro de unos parámetros, dentro de unas estructuras sociales. No son los niños los que tienen que adaptarse a ello. Son ustedes los que tienen que adaptarse a través de cómo cuidan su comportamiento, sus sentimientos,
sus pensamientos frente a los niños. Y esto dicho de manera concreta no es más que autoeducación. Nos obliga a autoeducarnos. Porque los niños, yo siempre lo he dicho hace mucho tiempo, le decía a los papás, pero es que yo le digo al niño y le digo y le digo y no me escucha. Digo, es que los niños no escuchan. Los niños ven. Parecen jueces de chiquitos. Digo, los jueces tampoco tienen oídos. Ellos tienen ojos, solo ven lo que está, la evidencia, lo que puede estar allí escrito, tangible, ¿no? Un ejemplo de eso es Pilato. Lo escrito, escrito está, ¿sí? Como un juez que en su momento le tocó ser. Entonces, los niños están viendo. Uno puede en el discurso decir muchas cosas, pero el niño está observando. Inclusive, si lo que decimos en el discurso es coherente con con nuestro comportamiento en general, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Y el niño, como dice Steiner en este fragmento, está percibiéndonos, está percibiendo muy bien lo que nosotros estamos vivenciando dentro de nuestro ser. Nosotros lo olvidamos, pero recordemos que fuimos niños. Yo recuerdo un amigo que decía, sí, cuando mi mamá llegaba a la casa, yo sabía cuál era su estado de ánimo, solo con escuchar sus pasos. Sí, los pasos de la madre ya, la forma como caminaba ya le daba a él un elemento de inferir cómo era el estado de ánimo de su mamá, cómo había llegado a la casa ese día. Yo recuerdo que era con las llaves. Sí, mi mamá tenía, había un gran buffet y colocaba las llaves. Y yo decía, sigo jugando aquí quietico. Sí. Eh, y uno pierde esto, uno pierde esa capacidad de percepción y de sensibilidad. Bueno, voy a compartirles unas imágenes que preparé para hoy, para em, em, ver un poco, seguir viendo un poco este aspecto en un segundo cuadro esto aquí. Bueno, es importante siempre que hablamos de la familia, es una cosa cuando pensamos en la familia de hoy. Y tenemos que pensar que a través del tiempo esta familia ha tenido una metamorfosis. No es igual hablar de la familia hace 7000 años antes de Cristo, hablar de la familia actual. Ha habido una transformación de la estructura familiar, que es progresiva, porque el ser humano, como en esta imagen que veíamos, viene teniendo un desarrollo, una evolución, unos avances en el proceso evolutivo. Y si analizamos la estructura de la familia, pues esta estructura de la familia ha cambiado como núcleo central del eje, digamos, del eje de lo que es lo social. La familia es el núcleo central de lo que es lo social. Allí se consolida nuestra esencia social en la familia. Y por eso si ustedes analizan desde esa óptica la historia y los relatos de esas historias, van a mirar que en cada contexto en Roma le van a un significado a lo que era familia. El concepto de padre, madre, familia, hermanos, familia nuclear, ¿sí? Todo el contexto de comunidad. Roma tenía otro concepto. Si nos vamos por acá, Persia, Asirio, Caldea, Babilonia, es otra cosa. En la India, en la protoindia, era otro aspecto. Y así en el proceso evolutivo, Edad Media, moderna y actualmente donde nos ubicamos. Y es un hecho que la estructura de esa familia cambia también, y aquí es donde la arquitectura como análisis de lo social formaría un aspecto muy importante. La estructura arquitectónica o urbanismo de las ciudades nos muestra un cambio en esos hábitos, formas de vida y paradigmas que rigen un momento cultural. No es igual, por ejemplo, estar en un pueblo, nosotros que vivimos la mayoría en Latinoamérica, en un pueblito pequeño, a estar en una gran ciudad, en una metrópolis, ¿sí? Como decir, uno está en, qué sé yo, en Bogotá, o en Ciudad de México, o en Lima, o en Buenos Aires, o en Nueva York,
o sí, inclusive en la misma Europa, no es igual estar en Berlín que estar en un pueblito de Europa, y cercano a la región de Berlín. Cambia totalmente las dinámicas y las percepciones. En estos días hablaba con alguien, un campesino que decía que él se acuesta por tarde a las 7. Me decía, yo me acuesto por tarde a las 7. Y cuando estoy muy enganchado, que tengo gasolina porque dame energía, donde él vive, entonces, fluido eléctrico, entonces él tiene que comprar gasolina y cuando no tiene gasolina, pues no tiene la cosa esta que se llama la planta eléctrica, que funciona con gasolina, entonces pues no ve televisión. Entonces se acuesta más temprano. Y dice, más tarde que me acostaba a las 8. Y es interesante porque eso cambia las dinámicas sociales. Entonces él está ya levantado a las 3 4 de la mañana por tarde. Y entonces uno mira cómo eso es muy diferente a la vida de ciudad cuando yo ayer me acosté a la 1 de la mañana, no me están preguntando, pero las tareas que tenía que hacer me obligaban a acostarme a la 1 de la mañana. Bueno, sí, casi eran casi la 1. Bueno, esa es la dinámica, porque ahí tenemos todo esto que nos permite estar despiertos. O sea, en el campo era imposible. Por más urgencia que hubiese, pues allá no hay señal de internet, quizás sí encontraría quizás fluido eléctrico, pero no hay internet, es muy mala. Bueno, entonces hubiera tenido que igual acostar temprano y no haber resuelto el problema, ¿sí? Entonces, son dinámicas muy distintas, estilos de vida que modifican nuestro quehacer, ¿sí? Modifican nuestras formas. Entonces, es importante tener que este concepto de familia no ha sido siempre así. Y además, estos avances en la evolución nuestra, pasando desde el desarrollo de ver y concebir imágenes hasta llegar a las imágenes del pensamiento abstracto, hasta la concepción más materialista de nuestra época, pues es muy diferente. Y luego cuando vemos que esta estructura de la familia también en sí, desde esta lógica ha cambiado, porque cuando el ser humano decía una palabra que hoy en día es muy relativa a lo individual, la palabra yo, no se refería a sí mismo, sino a todo un conglomerado comunitario del cual él hacía parte y en algún momento él se volvía representante de ese conglomerado, como la raza. Entonces decía yo, y él, su vivencia era la vivencia de un conglomerado que lo unía y lo identificaba con una raza. Luego estas razas se subdividen y aparece entonces la conciencia de pueblo. Entonces ya hay una especificación. Entonces cuando digo yo, me identifico con lo que es mi pueblo. Y luego estos pueblos se van a diversificar y aparecen las tribus. Entonces dentro de las tribus ya va a aparecer una conciencia de tribu. Pertenezco a un pueblo, pero predomina más la conciencia de tribu. Y me identifico dentro de ese conglomerado humano. Y luego las tribus se van a dividir en fatrias. Entonces son grupos mucho más pequeños que la tribu, pero igual, es decir, viene a ser como las primera, segunda, que hasta la quinta generación vendría la fatria. Y luego pertenezco a una tribu, pero mi yo, cuando digo yo, me identifico más con la fatria. Y luego esa fatria se va a subdividir en clanes. Entonces ya va a aparecer el concepto de familia extensa, que más o menos abarcaría para nuestra cultura unas tres generaciones aproximadamente, 4 generaciones. Y luego dentro de ese clan aparece la familia nuclear. Y cada vez más, sobre todo para nuestra cultura, a finales de los 80, ya ese concepto de familia nuclear comienza a tener una preponderancia, pero también a tener transformaciones en su consolidación, que transcurren por los hechos de lo que es cada ser individual. O sea, cada vez ese desarrollo de ese yo individual y esa percepción de ese yo individual va llevando a una transformación de esto que tenemos como grupo comunitario, hasta llegar hoy en día a la existencia de este yo, que está, lo coloco a propósito un poquito más separado de la familia, porque está cada vez más preponderante este yo.
Y aquí es donde este yo tiene que atravesar el ojo de la aguja. Hay una parábola que vamos a retomar después sobre este aspecto del ojo, el ojo de pasar por el ojo de una aguja. Si pase más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿sí? Dice, ¿y qué es eso? Está refiriéndose a un espacio estrecho, ¿sí? Y un camello, a la aguja, son esos, se refiere a esto del, del- de la navegación donde las amarras de los barcos son colocadas para detener que el barco no se lo lleve la marea. Y si ustedes saben que esos son ojos de aguja muy grandes y las amarras pues no son pequeñas, ¿no? Entonces, por eso dice, es más fácil que un camello, o sea, una amarra, pase por el ojo de una aguja, ¿sí? Eh, 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 y está hablando de esa esencialidad de lo que sería justamente el nacimiento de ese yo, lo individual. Y ahí donde en estos evangelios vamos a mirar después, se habla cada vez más de este nacimiento y de esta formación del individual. Y ya esto lo hemos visto antes, este yo, con con su constitución anímica y sus facultades del pensar, sentir y voluntad, hoy están siendo atacados cada vez más. Y esto tiene una influencia hoy en día, no solamente en nosotros, sino en la estructura familiar. Miremos, por ejemplo, cómo la, los celulares, móviles, han cambiado nuestra estructura familiar, nuestra estructura social en general. Y eso ya coloca un aspecto que habría que mirar, cómo se regula. Yo, siempre viene este tema si lo prohibimos o no. Es un tema inclusive candente aquí en Colombia porque unos colegios en serie prohibieron el uso de los celulares en sus colegios. Y es un lío porque la Corte Constitucional se pronunció frente a eso y dijo, no lo pueden prohibir. El ministerio tiene que regularlo, pero el ministerio no lo ha regulado a través de un decreto. Entonces, es todo un tema. ¿Cómo se regula esto? Y cómo vemos que este aparatito, ¿sí? Ha cambiado totalmente nuestras dinámicas sociales. Y bueno, estamos excindidos. Ese es otro fenómeno como signo social que tenemos. Estamos excindidos de lo espiritual, de de la naturaleza y de las relaciones con nuestros semejantes. Y bueno, aquí venía esto de lo que vimos de las familias para mirar, y es importante porque aquí lo que tratamos es pues no hacer un curso convencional de escuela de padres, tampoco se trata de eso, sino es llevar a cómo nosotros nos transformamos. La esencia de esto es como, listo, ya somos adultos, ya pasamos varios pisos en nuestro desarrollo quizás, pero ¿cómo nos transformamos? ¿En qué? Y esto parte de reconocer inicialmente en qué estructura familiar yo me desarrollé, o estructuras, porque aquí las estamos viendo como puras, ¿no? Para poderlas analizar. Entonces tenemos este aspecto donde tenemos estas tres grandes estructuras de familia, ya dijimos que ya se pueden mezclar porque somos dos y somos dos que hacemos una relación de pareja y cada uno viene de una estructura familiar distinta y cada uno viene con ello. No podemos pensar que dos vienen de una misma estructura familiar normal. Eso lo decidían antes cuando escogían con quién uno se casaba y lo que buscaban estos viejos eh, era pensar, bueno, estas personas pueden tener rasgos de carácter similares para que haya una mayor compatibilidad de caracteres, como se llama jurídicamente hoy en día, ¿sí? Pero hoy en día no es así, cada uno decide con quién se junta, ya no tiene ese ojo intuitivo de decir, esta niña va con este niño o esta pareja va con este otro, ¿sí? Hoy en día tendríamos que decirlo así, no van, ¿sí? O sí van, si son compatibles o no son compatibles, ya ahí vienen los aspectos inconscientes que nos unen muchas veces en la compensación de esas necesidades anímicas pendientes. Muchas veces también se da en este juego. Entonces tenemos estas tres estructuras de familia. Llamaríamos, ahora vamos a definirlas un poco más, pero tenemos la familia normal, que es una familia permeable, es una familia que tiene normas, sus normas son claras, no son reglas fijas, son reglas que son normas que son eh, eh,
móviles en un momento determinado. Todo depende de si son efectivas o no. Son familias que tienen de alguna manera cerradas, pero a su vez son abiertas, tienen esta cuestión de la flexibilidad, sabe cuándo se cierran, cuándo se abren. Y en los puntos polares vamos a tener la familia disgregada, donde cada uno va por su lado, donde no hay interés del uno por el otro, salvo en situaciones muy críticas, que haya un interés por el apoyo a uno de los miembros de su comunidad. Y la familia aglutinada, donde ahí se pierde totalmente la autonomía. Y bueno, aquí hay unas definiciones que he hecho para entenderlas un poco más. ¿Sí? Entonces, para tener una mayor idea de cómo es esta estructura. Entonces, la familia disgregada tiene sistemas con límites muy rígidos entre sus partes. La comunicación y el contacto es pobre, sus miembros son excesivamente independientes de los otros. Las funciones de protección y apoyo se limitan considerablemente a expensas de una gran autonomía. Poco importa lo que piensan y sienten los demás. La distancia geográfica y el limitado intercambio son indicativos de este fenómeno. ¿Por qué no te comunicas con tu hermano, con tu papá? No, es que yo vivo muy lejos, 500 kilómetros de distancia. Bueno, a veces es en un mismo barrio, ¿no? Pero digamos que a veces se saca la excusa de que no hay un contacto con la familia por la distancia geográfica. Y hoy en día eso no es una excusa, ¿sí? Ya lo sabemos. Eh, es decir, viene este aspecto que es lo crucial, el limitado intercambio son indicativos de este fenómeno. Las tensiones en un miembro no afectan a los otros ni se riegan por todo el sistema familiar comunitario. Cada cual defiéndase como pueda, digámoslo así toscamente. La familia normal posee límites claramente entre sus diferentes subsistemas. Cuando hablamos de subsistemas es familia nuclear, familia extensiva, ¿sí? Y personas que lo conforman, porque estas personas que conforman también entran en la familia normal a tener grupos de apoyo, de amigos, de colegas que hacen parte también de la conformación de ese nicho ecológico familiar. Los límites se caracterizan por su permeabilidad, permitiendo el intercambio y la comunicación entre sus miembros. Las funciones protectivas y de socialización son fundamentales a su interior. Se acomoda fácilmente a los cambios y mantiene un balance óptimo entre la dependencia y la autonomía. Los problemas y las tensiones son notados y percibidos por todos los miembros, quienes se movilizan para ayudar y proteger. Permiten el acceso de personas a la familia y mantienen lazos de unión. Y la familia aglutinada, como su nombre lo dice, pues es un grupo con exceso de fusión entre sus miembros y por lo tanto con unos límites muy difusos entre ellos. Esto facilita la intromisión de unos en los asuntos íntimos de los otros. Se disminuye la distancia e incrementa la comunicación y la preocupación por todos. Consecuentemente, se disminuyen las posibilidades de autonomía e independencia de sus miembros. Como no hay clara diferenciación de sus subsistemas, fácilmente se encuentran unos asumiendo funciones de los otros. Dadas las conexiones tan estrechas al interior de estas familias, un problema en uno de sus miembros afecta inmensamente a todos y a cada uno. Bueno, pero también hay aspectos que generan de manera general una disfunción familiar y entendiendo la disfunción no como algo patológico negativo. Eh, Hay momentos en que la familia tiene momentos disfuncionales, eso es normal. Y uno de esos aspectos que conlleva una tensión, a una disfunción familiar son las tensiones, que las podemos definir en situacionales. O sea, una crisis que aparece en un momento determinado. Es súbita, esto es situacional. Otro aspecto de tensión que se produce y que puede llegar a generar una disfunción familiar comunitaria son las tensiones interpersonales, cada vez más crecientes porque tenemos percepciones
y formas de ver el mundo, concebirlo y pensarlo distinto. Y tenemos las tensiones intrapersonales, que tienen que ver con todos los conflictos que yo no he podido resolver de mí mismo. Otro aspecto que genera hoy en día una gran disfunción familiar o comunitaria es la polarización y el escalonamiento de un problema. La tendencia actual es generar polarización, ¿sí? Aquí simpatías, antipatías. Y en vez de muchas veces eh, aportar a la resolución de un problema, lo que hacemos es que esta polarización comienza cada vez más a escalonar el problema, hasta llegar a una situación de lo que uno podría mirar el nivel de los conflictos sociales. Y estas crisis y conflictos sociales tienen 9 grandes pasos, que va desde una diferenciación, una forma de ver el mundo distinto, hasta llegar al hoyo completo. Allá estamos en el propio hoyo del infierno, en la novena caldera del infierno. Eh, Alguna vez vimos esto de las crisis y de los conflictos y de sus 9 pasos y cómo reconocerlos para poder realmente saber cómo estamos escalonando, no hacia arriba, sino aquí el escalonamiento va hacia abajo, hacia la fosa. Otro de los aspectos que aporta notablemente hoy en día a las disfunciones familiares, comunitarias, tiene que ver con la triangulación de la comunicación. Vaya, dígale, ¿sí? Y no lo decimos nosotros, por ejemplo. Ahora vamos a mirar un esquema de esta triangulación porque es un fenómeno social muy actual en la comunicación. La culpa, muchas veces este sentimiento de culpa porque, bueno, lo hicimos mal, me sobrepasé, me equivoqué, mm, me di cuenta de que la forma como eduqué a mis hijos es la cosa más errada del mundo. Bueno, eso no sirve para nada, porque la culpa sí es una cosa que aplasta y me paraliza. Pero es un fenómeno que muchas veces está conllevando inclusive a nuestros comportamientos. En estos días estábamos en una situación social y apareció alguien y nos saluda a los que estábamos allí, a 2 de los que estábamos allí, así como muy, como medio rayado, ¿no? Entonces, después de que salimos de allí, le dicen, ¿y a esta qué le pasó, no? ¿Por qué nos saluda de esa manera? Yo le dije porque se siente culpable. Y su actitud, sí, cometió unos errores, pero eso no sirve. Para mí, al menos, no fue un gran tema con sus errores. Pero ella sigue sintiéndose culpable y eso conlleva a una modificación de su forma de ser y a una alteración de las relaciones sociales. La quinta situación es aquí es disfunción, aquí no es difusión, sino disfunción de la identidad, que ya vimos eh, ese aspecto de lo que, esos 3 grandes peligros que tenemos de nuestra identidad, que nos conllevan justamente a que perdamos nuestra identidad. Y el sexto y último factor que lleva a una disfunción comunitaria tiene que ver con la inmovilidad, la imposibilidad de tener avances en nuestro desarrollo como individualidades, como tal. Y bueno, quería traer esto porque este es el aspecto de la triangulación. eh, y es general en todo, ¿no? Aquí tenemos el tema P significa padre, M significa madre y H significa hijo. Y entonces tenemos las posibles relaciones, ¿no? Las relaciones que hay, cómo esas relaciones aquí, este menos es que es negativa acá, y acá entonces, aquí es positiva del padre al hijo y positiva de la madre al hijo, pero acá no funciona la relación. Y entonces acá aparece, aquí sería lo ideal, positiva, 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 ¿sí? Es un grupo de apoyo. Acá tendríamos un grupo de ataque. Hay una relación positiva entre los padres, pero negativa entre el padre al hijo, madre al hijo. Y tenemos acá la coalición, cuando hay una relación negativa entre el padre y la madre, positiva entre el padre y el hijo y negativa entre el madre y el hijo. También puede ser al contrario, ¿no?
Entonces, esto hoy en día lo vemos en las situaciones sociales, lo estamos viendo ahora en el contexto de la familia, pero cuando vemos una situación social, en general comunitaria, vemos que uno de los fenómenos más que causa más dificultad en las relaciones de comunicación tiene que ver con la triangulación. Y se da en este mismo fenómeno. ¿De dónde lo aprendimos? De aquí, de la estructura de la familia. Bien, eso es lo que quería traer hoy como elementos, como elementos de complementar. Yo le dije, no voy a hacer todo un análisis de la estructura de la familia, de psiquiatría inclusive de la familia lo vamos a hacer, pero quiero comentar hoy en día que inclusive las enfermedades que surgen en un nicho familiar o social están generadas por esta desestructuración de la familia. Y eso es un análisis que llamamos clínica de la psicopatología, o sea, de las enfermedades eh, psicosomáticas, por ejemplo. Y sabemos que muchas de las enfermedades psicosomáticas tienen que ver con la desestructuración familiar, que arrastramos del pasado y que generalmente la estamos relacionando con nuestras relaciones actuales familiares de nuestra familia nuclear o nuestras relaciones con los amigos. Pero ese tema no lo vamos a tocar, eh, porque sería muy vasto entrar dentro de este análisis de cómo eh, una familia podría llevar a la enfermedad de uno de sus miembros. O dicho de otra manera también, cómo un miembro del núcleo familiar se ofrenda para poder visualizar una problemática que estamos viviendo en el contexto familiar. ¿Sí? Entonces ahí entra unos análisis donde uno hace realmente una intervención clínica, pero ya es familiar. Entonces, cuando uno trabaja mucho de esta parte de una verdadera salutogénesis dentro de un contexto social, y si uno detecta de que esa persona, su enfermedad tiene que ver con el contexto social, hay que intervenir en núcleo social para poder realmente que esa persona se pueda sanar. Eso está descrito en varios pasajes de los evangelios, y hay uno en especial, creo que lo narra Lucas, de una de estas curaciones donde le llevan un paralítico, y este paralítico, la imagen arquetípica es que lleva de una camilla. Y hay 4 personas que cogen de cada uno de los manubrios de la camilla, ¿sí? Y van llevando a este enfermo 4 personas. Y todo está muy agolpado y finalmente logran llevarlo al centro. Es muy interesante porque siempre está todo como muy lleno de gente y entonces no logran pasar, pero finalmente logran pasar y colocan al enfermo en medio de la comunidad. Y entonces allí dice uno de ellos, está enfermo por sí mismo y por nosotros mismos. O sea, nosotros lo hemos hecho enfermo. Hay varios pasajes de estos. Y hay una relación muy interesante porque allí justamente se coloca en escena el reconocimiento de cuál ha sido mi participación en el proceso de este enfermo. Recordemos que las curaciones no suceden si no hay primero un reconocimiento de lo que realmente acontece y pasa. Bueno, quiero dejar por hoy allí. Dentro de 8 días vamos a entrar en esto de las normas, estilos de paternidad, métodos disciplinarios y los perfiles de niño que nosotros creamos. Y esto no es para que ahora nos vamos y nos lapidemos, no estamos en Semana Santa, ¿sí? Sino para que justamente eh, nos autoanalicemos y comencemos un camino de autoeducación. ¿Qué deberíamos cambiar de esto? ¿Sí? ¿Y hacia dónde deberíamos llegar idealmente? Bueno, eh, preguntas, inquietudes, todavía quedan 5 minuticos. Si no, pasaríamos a la euritmia. ¿Alguien levantó la mano? Habla Miguel Colombo desde acá, desde Cali, Colombia. Pues el tema de la familia es un tema, creo que infinito, se le puede dar algún término, pero lo que sí es inminente es que esa adquirir la conciencia del cambio y la autoeducación permanente.
o como lo dicen los japoneses, el Kaizen, el mejoramiento continuo. ¿Por qué? Porque de ahí depende dar ese salto cuántico, inclusive a nivel generacional, de no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Yo por lo menos en mi crianza tengo una cantidad de cosas que he visto con la antroposofía que tal vez cuando yo estudiaba pues en la universidad normal no lo a veces no lo pudiese percibir. ¿Ve? Pero también a través de las artes he podido ver otras cosas. Entonces, es un conjunto de cosas y de situaciones que te permiten a ti interiorizar. Y termino nuevamente con el conocimiento Rishi que dice que la autoobservación, como tú bien lo decías, Mario, que los niños aprenden a través de la observación y eso es 100% cierto. Yo a veces ni siquiera hablo en mis clases de cerámica. Yo simplemente enciendo el torno, dejo que los niños vean y desde ahí comienza todo. Ni siquiera hablo. Los niños encienden su torno también y me siguen. Y ese método, aunque tal vez no sea muy efectivo, estoy experimentando con ellos, me he dado cuenta que la observación es algo impresionante y que también a través del trabajo con niños discapacitados que no tienen esa posibilidad de observar, pero a través del tacto también es otro de los sentidos que vamos desarrollando en torno al desarrollo de las artes y los procesos de aprendizaje. Si eso es así, me imagino en un hogar donde todo el tiempo se está observando, todo el tiempo se está sintiendo, y cómo comulgar con esa familia constructivista o con esos términos constructivistas donde desde temprana edad pues yo alimento a mi hijo con una cantidad de frases o de términos o de verbos o de una comunicación efectiva, amorosa, desatada a la crianza que uno tiene, porque muchas veces pues uno, vuelvo y repito, comete el error que, que cometen los padres. Yo me he visto en ese análisis. A veces yo digo, cónchale, tanto que le critiqué a mi papá tal cosa y yo soy igualito, ¿no? O tanto que yo le dije a mi papá que no hiciera esto y yo lo estoy haciendo. Entonces, ese autoanálisis, esa autocorrección, yo creo que es el meollo, pues, el, la pregunta de las 1000 lochas resueltas ahí. Ese es el aporte que quiero dejar en esto, que pues ojalá que siga pues unas cuantas sesiones más porque es muy bueno que tengamos esto presente. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, ustedes vamos a comenzar ya con la euritmia. Es importante movilizar nuestra alma para que estas cosas no queden ahí tan pesadas. Estamos de temas muy complejos y nos remueven para la caja de Pandora. La abrimos la caja de Pandora. Entonces, la euritmia ayuda a que esto se disuelva, descienda y bueno. Gracias, Mario. ¿Verdad? Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Nos ponemos derechito y movemos los pies, dedos gordos, dedos pequeñitos, izquierdo, hacia atrás. Hacemos como un giro sin mover los pies. Y así es. Este es así en euritmia es la luna. Es así con las manos aquí. Ese giro y ahí empezamos nuestro precalentamiento. Entonces vamos como ya estamos concluyendo, esto es para llevarlo por siempre, el día O. Entonces nos dejamos caer, explotar, podamos. Empezamos a sentir los dedos de los pies, el talón, que nos hace cada vez más humano, la rodilla, los muslos, la cadera, la columna vertebral, nuestra cabeza. Dice nuestra y un brinquito. Y con nuestras manos hacemos la O y recogemos. 2 veces más.
Vamos a descolgar bien. Dedos de los pies se activan. Planta de los pies. Empezamos a subir, a subir. Rodillas, muslos, cadera, columna vertebral, nos lleva a la frente. Ahí tenemos nuestra. Y. Y recto. Última vez. Sintiendo la planta de los pies, la fuerza de la tierra del centro. Se empieza a atravesar. Somos un conductor entre la tierra y el cielo. Nos pasa por toda la columna vertebral, llega a nuestra coronilla y sale por la coronilla. Esa es nuestra. Y. Y recoge. ¿No? Después de este ejercicio vamos a hacer la palabra. Derechitos. Estamos. Las manos en forma de cruz. Yo pienso la palabra. Pie derecho hacia un lado. Subimos a la altura de la garganta. Yo hablo. Izquierdo al otro. Bajamos a la altura del corazón. Yo hablé. Pie derecho un poquito más grande. Hacemos una X. Yo me busco en el espíritu. Vamos en pie. Yo me busco en mí mismo. Vamos los dos. Como la U. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y recogemos. ¿Bien? Estoy bien explicado. Hasta ya no. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Cerramos suavecito. Última sí. Hablar. Y recoge. ¿Sí? Por último, vamos a hacer con las manos nuestras vocales. Me voy a acercar un poquito más. Eso, aquí. Le vamos a hacer la I. Y. U, U, E, E, E. Volvemos a hacerla. Mario, disculpa, se fue la señal. U, E, E, E. Vamos a interiorizar un poquito esto. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario.
Vale, muchas gracias. Ok. Mario Muchas Huerta. gracias. Vale. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Muchas Vamos a gracias, Mario. Ok. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Bueno, Bonita gracias. semana. Gracias. Gracias. Bye, bye, bye. Bye. Chao, chao.